Saludos amigos de Viajeros Perpetuos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro programa. Les saludamos Manuel López y quien les habla, Oscar Blanco. Saludos, saludos. Bueno, de verdad, muchísimas gracias por estar mirando nuestro contenido. De verdad que ha sido de mucho apoyo. Que le den like, dejen su comentario. Síganos por todas las redes sociales. Por acá abajo le vamos a dejar el link, el enlace para todas nuestras redes sociales. Y nada, ¿con qué comenzamos hoy? Mira, hoy tenemos un programa súper especial porque vamos a hablar de la radio en Venezuela, la radio de ayer y de hoy, y la música que de alguna manera influenció nuestra niñez, nuestra adolescencia, y también como hacerle un guiño a nuestros padres, ¿no? Porque esa primera radio a la cual nosotros nos circunscribimos fue gracias a ellos. Para hablar de este tema tenemos a Marjorie Díaz, que nos acompaña desde Santiago, Chile. Hola Marjorie. Hola, gracias por la invitación. Bienvenida. Tenemos a Miguel Pérez, que vive aquí en Concepción también, y de paso, el primer coreano que participa en nuestro programa. Hola, Miguel. Bueno, coreanos al poder. Así es, gracias por la invitación. Gracias por estar acá. Y tenemos desde Caracas, lo cual nos llena de muchísima alegría porque tenemos a nuestro primer invitado desde nuestra ciudad, que por cierto hoy está cumpliendo años. Felicidades, Caracas. A Iván Pérez Zelaya, quien es locutor, también funcionó como productor de televisión, un programa de cine y otros programas que seguramente Iván nos comentará. Bienvenido, Iván, y gracias por estar presente. Wow, qué gusto estar con ustedes. Bueno, un abrazo fuerte desde Caracas hasta Chile y bueno, un abrazo también a todos los venezolanos que hacen vida en ese hermoso país. Gracias. Muy bien, comenzamos con una pregunta básica. Chicos, ¿qué significa para ustedes la radio? Es decir, ¿qué embrujo tiene este medio que nos cautiva y todavía al sol de hoy, por lo menos a mí, no sé Manuel, me mantiene allí pegado? Yo necesito la radio. Inclusive estando acá en Chile, yo sigo todavía pegado a la radio venezolana. Bueno, siendo que nos lleva hasta nuestra infancia, resentimos todas esas vivencias de nuestros padres. Por lo menos yo recuerdo en las mañanas mis padres, el olor a café recién colado, el apúrate porque vas a llegar tarde al colegio, la arepa envuelta en papel de donde viene la harina pan. Ah, mira, eso es un clásico. Ese era un clásico, ¿verdad que sí? El sándwich, el papel aluminio y muchas cosas bonitas que es como un lazo emocional que uno, al escuchar la radio, resientes todo eso. Y es algo muy bonito, Wow, de verdad. fantástico. Qué lindo, qué lindo. Sí, la radio en realidad, desde mi punto de vista, me apasiona porque es un medio donde nosotros podemos escuchar música, podemos entretenernos, podemos educarnos. Y de verdad que para mí la música me gusta desde la radio. Yo pienso que la radio nunca no va a perder su esencia en ese sentido de que vayamos en el carro, estemos en el trabajo, en nuestras casas. Siempre estamos escuchando cualquier emisora, cualquier radio, y una musiquita nunca está de más para alegrar el día, para relajarse y para divagar en ciertas cosas de la mente. Mira, qué lindo lo que están diciendo Marjorie y Miguel, ¿no? Que de alguna manera son como aficionados a la radio, pero ¿qué nos puede decir Iván, que es un hombre de radio, porque es locutor, tiene un programa en... ¿Qué emisora? Bueno, Iván no lo puede decir, pero Iván, tú que eres hombre de radio, me imagino que también escuchaste radio antes, por supuesto. ¿Qué nos puede decir para que aderecemos todo esto que nos está diciendo tanto Marjorie como Miguel? Mira, definitivamente la radio es una pasión, la radio es compañía, la radio es uno de los medios de comunicación que no pierde vigencia, que se reinventa con el paso del tiempo, pero de una manera especial. Es decir, hace tan solo 24 horas, 48 horas, es decir, hace un par de días, estaba viendo una entrevista recientemente que le hacían a Paul McCartney, bajista de los Beatles, y le preguntaban en una entrevista que a través de qué plataforma o de qué medio se nutría de música nueva, cómo conocía nuevos artistas, nuevas canciones. Y siendo Paul McCartney, un bajista emblemático de la música del rock pop, como es el caso de los Beatles, él le contestaba a la periodista que él escuchaba y conocía nuevos artistas y nuevas canciones a través de la radio.
La periodista se quedó realmente impresionada porque le dice, radio en estos tiempos, es decir, en estos momentos, siglo XXI, que vivimos las plataformas de Spotify, de YouTube, la radio sigue siendo una alternativa que no pierde vigencia, y que evidentemente, bueno, va de la mano del 2.0, de las redes sociales, del boom del Internet, pero no deja de ser aquella caja de sueños, de magia, que durante un tiempo determinado, a través de un espacio, empiezas a viajar a través de un audio que no ves nada y sencillamente ese audio te permite reconectar con emociones, con noticias, con música, con vivencias, te permite también un poco conocer y viajar al pasado a través de la infancia. Yo creo que un poco lo que decía ella es vital, pues la radio nos reconecta con la infancia al escuchar las emisoras AM Sí. con su tono tan particular de narrar las noticias o con su manera tan particular de abordar las noticias. Creo que eso era parte de la historia y un poco fue como ese clic cuando pasa ya, por lo menos en el caso de Venezuela, a finales de los 80 a la FM y luego viene como este momento actual de radio online, de todo como una especie de hiperenlace donde todos los medios estás conectados, si bien es cierto estás haciendo radio, pero a su vez estás transmitiendo en vivo por Facebook Live o por Instagram Live, es decir que estás como conectando varias plataformas, pero utilizando el canal del audio, utilizando el canal de la radio originalmente, y creo que eso es lo que hace que el medio se vaya rejuveneciendo con el paso del tiempo. Mira, Que se aprovechando, mantenga. sí, aprovechando de que estabas comentando acerca de la AM, ¿qué emisora escuchaban ustedes en ese momento? O que recuerden así. Cuando estaban chicos, por Claro, ejemplo. que cuando estamos hablando de cuando estaban chicos, sí. La más sonada era YBKE Mundial. Recuerdo, TVKE, claro, un clásico. sí, la recuerdo, de verdad. Después escuchaba Radio Rumbo, Noti Rumbo, Pero es que vale decir que YBK Mundial, Mario y Miguel e Iván, YBK Mundial o Red Rumbo o Continente, era la emisora que escuchaban nuestros padres, ¿no? Sí, Manuel, ese era el despertador. Esa era la alarma para ir al colegio, la verdad. sí. Ahí, mira, no sé si alguno de ustedes recuerda, vamos a ver si ustedes recuerdan este sonido, Sí. porque Y esto nos va a emocionar, creo. A ver, vamos a ver que escuchen A acá. ver, vamos a ver. Vamos a evocar tiempos. Amigas y amigos, muy buenos días. 5:59 minutos. Primera emisión de Notirrumbos, hoy sábado, 23 de mayo de 1987. Mira, esa campanita era ícono. Eso, cuando yo escuchaba esa campanita a las 6:30 de la mañana, era corre. Sí. Ya. Totalmente. Se hace tarde, así es. Sí, Por lo menos, Ajá, sí. por lo menos Miguel. en coro la particularidad de las emisoras, por lo menos desde mi época que crecí, Radio Coro, 780 AM, todas AM en un inicio porque eran las que tenían el fuerte, como lo decía Iván, igual que Onda de los Médanos, La Sierra, eran emisoras que, aunque La Sierra sí era FM, las dos que me recuerdan y que me remontan a mi niñez es Radio Coro y Onda de los Médanos. Voces así marcadas, con casi que engoladas, unos personajes que tú te los imaginabas como que eran unos vocerrones de esa época. Que yo creo que eso es lo bonito, ¿no? De la radio. Lo que ustedes están diciendo que de alguna manera nos traslada a ese universo, a ese tiempo en la que quizá éramos muy inocentes, ¿no? Y yo creo que eso un poco también en la radio, transmitía esa inocencia, esa caja allí que uno puede acercarse, escucharla y imaginar, porque Iván lo puede decir mejor que nadie, el locutor tenía la función de describir, pero muy, muy, muy preciso, acontecimientos porque nosotros no podemos verlo, solo escucharlo. Claro, a diferencia de lo que es la televisión, que la televisión lo muestra, en cambio, no, imagínate, describir un partido de fútbol con tal precisión que el oyente se imagine. Claro. Se imagine. Llenarse de adrenalina para que el oyente pueda de verdad trasladarse a ese momento. Exacto.
Bueno, sin lugar a dudas, la AM, hay cosas de esa etapa de la radiodifusión en Venezuela y que, ojo, en estos tiempos, 2021, la AM sigue vigente. Hay emisoras como Sí, Radio Rumbo que siguen activas, Sí. inclusive, si hay una emisora, digamos, una manera, utilizando un término, digamos, un poco lingüístico, Radio Capital pudiese ser como una emisora tipo bisagra que da pie a entender como una primera etapa de la AM, de la radio AM, pero también da la apertura para entender una segunda etapa de la AM que es previo a la FM, porque Radio Capital es lo que pudiese conocerse hoy en día en el caso de Venezuela tipo la Mega, es decir, en la década de los ah, 60, a finales de los 60, era la AM que ponía rock and roll, que se escuchaban de Rolling Stones, que podían escuchar los Beatles, es decir, que digamos las figuras que estaban con el sonido no tradicional, no contemporáneo, no latino, no bailable, estaban ahí, o sí, sea, figuras como Plácido Garrido, Iván Roger, César Miguel Iván Rondón, López. fueron personajes que hicieron gran escuela en Radio Capital y era una de las emisoras que era vanguardia en su momento porque, bueno, se aventuraban a poner artistas y géneros que quizás no eran tan común y nosotros somos bastante tradicionalistas en ese sentido. Yo recuerdo mucho Radio Tiempo, Radio Tiempo. YBKE, recuerdo Radiodifusora Venezuela, que era la emisora de Abelardo Raidi, un gran narrador de Sí, noticias lo, deportivas. lo llegué a Es escuchar. decir, sí, Mira, yo le voy sí, a yo recuerdo colocar. por lo menos. Ah, sí, 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 dígame, sí, dime, sí, dime, termina, por favor. dime. Ok, cerraba que yo recuerdo que de niño, un poco para hacer ese clic con la infancia, yo de niño escuchaba Radio Capital y escuchaba los domingos un programa de Adolfo Martínez Alcalá, un locutor emblemático, y ya estando en la universidad yo trabajaba, o sea, llegué a trabajar en algún momento en Radio Capital, y bueno, para mí era impresionante llegar a la radio y ver a un locutor que uno lo escuchaba de niño narrando noticias a una persona de más de 70 años, o Wow. en los pasillos te podías conseguir a Sofía Inver, a Oh, Pedro León Zapata, a Plácido Garrido, que fue entre otros como presentador de Joe Cocker en el Nuevo Circo de Caracas en la década de los 70, es decir, como personajes bien, bien emblemáticos en la historia de la radio que aportaron muchísimo, ¿no? wow, tuviste la oportunidad de conocer a Sofía Inver. Eso, Sí, sí, claro, eso, Privilegio. entrevistarla un par de veces, tomar café, sí. no, eso, ese Wow. privilegio no lo tiene todo el mundo. Yo, no, lo que le quería comentar es que yo tengo un jingle por acá, no sé a ver si le trae algo a su memoria. Radio Mundial, aquí la hora exacta, YPKE. Es la una en punto. Es la una 10. No, esto es maravilloso. Genial. Yo debo confesar que YBK Mundial fue mi primera emisora porque mi mamá escuchaba YBK Mundial religiosamente todos los días. Esa fue mi primera emisora y yo siempre he sido un noctámbulo y yo me quedaba hasta tarde en la noche, en la madrugada, y escuchaba esto cuando YBK Mundial no tenía un locutor, digamos, para transmitir la noche, y entonces esto era, así presentaban la hora. Es fantástico, y escuchar este audio a mí me traslada automáticamente, me traslada a mi niñez y me traslada a ese momento con mamá, con mi hermana, que de verdad yo atesoro mucho ese momento y atesoro mucho YBK Mundial. Claro, claro. Yo también de verdad recuerdo mucho la radio porque mi papá es locutor y tenía la costumbre de que cuando iba a hacer programas siempre me invitaba y me llevaba a la radio. Y por eso siempre crecí con ese amor a la radio. Qué bueno, qué privilegio. Nunca, sí, sí, nunca saqué el certificado de locución, aunque siempre me decía, saca el certificado de locución, saca el certificado de locución, pero siempre lo acompañé. Y de hecho, por acompañarlo siempre a la radio desde pequeño, mis inicios fueron en Radio Guadalupana, una radio de la Arquidiócesis de Coro, donde Julio Morillo hacía un programa que se llamaba La radio la hacen los niños. Él desarrollaba un tópico
y varios niños, familiares de locutores de la radio, participábamos en el programa y así fue creciendo. Después creó Adolescentes de Hoy y Entre Jóvenes. No éramos locutores, pero participábamos en la radio. Y ahí fue ese empuje a lo que fue la radio. Igual lo acompañaba a sus programas de radio. Tengo una anécdota de un compañero de radio cuando hablábamos de las AM, de esos vocerrones, esas voces engoladas, donde conocí a un profesor, Edgar Briseño, que tenía un vocerrón que tú lo escuchabas y parecía que por lo menos era un hombre casi de 2 metros. Típico. Y cuando voy llegando a la radio y viene saliendo él, una persona pero chiquitica, casi que de 1,40 de estatura, y tú decías, oye, este señor tiene ese vocerrón, porque así era realmente Mira, La magia de la radio, la magia de ¿sabes la qué? radio tal cual. Sí, comentando acerca de eso, mi mamá justamente me comentó acerca de eso. Ahorita no recuerdo el nombre del locutor, pero ella me dice, oye, ese tipo habla muy, muy lindo, no sé qué. Y un día cuando se lo consigue, estaba cerca de la emisora radial y no sé qué, y cuando lo ve, el desencanto total, dice, "Ay, este es el locutor". Bueno, Sí. Pero es que son cosas que pasan. Imagina unas cosas que... Pero es que esa es la magia de la radio. Yo creo Exacto. que escuchar esas voces y de verdad que uno se imaginaba algo. No sé, Mario, en el caso tuyo, cuando escuchabas esas, como dice Miguel, esas voces engoladas por esas voces sotas como que, hola, Sí. ¿cómo están? Y aquí, la. ¿Qué sentías tú? Sí, porque No, hay que diferenciar eso de que tenían su estilo. La AM tenía un estilo a la FM más comercial y la AM era más cultural. sí. No, habían voces que eran muy sensuales y otras que uno esperaba como que un hombre de 2 metros, no sé. Y la sorpresa era esa, pues, que las voces nada que ver a lo que uno imaginaba. ¿Llegaste a conocer algún locutor, Marjorie? No, ¿No? no, pero sí pude como que dice investigar de quién se escondía detrás de esa voz. Ah. Y cuando veía la foto se acababa como que dice, Iván, ¿eso te pasó a ti con alguna chica que tuviese una Bueno, voz así? fíjate que, claro, evidentemente la radio también tuvo figuras femeninas importantes y siempre como con una voz muy recia, muy aterciopelada, que venían en algunos casos del mundo del teatro. Y Ok. sí, uno como que se conectaba también un poco con esa fantasía auditiva, un poco de escuchar, inclusive también un poco de admirar a locutores emblemáticos, el mismo caso de César Miguel Rondón, que Exacto. en su manera de narrar a nivel de documentales es genial, el mismo Locher, creo que no hemos hablado de Caracas 750, que en su momento AM era una Sí. emisora como bastante vanguardia, por lo menos en mi caso que vengo de los géneros musicales del reggae, el ska, el rock, es decir, ahí eran como emisoras donde uno podía escuchar esos géneros, no estaban en la onda latina o bailable, y creo que era importante porque había como muchas generaciones, tanto en los 80, inclusive en los 90, que se conectaba con la programación de Caracas 750, hasta que, bueno, hoy en día pasa a ser lo que es RCR y ya ha dedicado como a una emisora netamente informativa. Pero Claro. en sus inicios, sí, exacto, después del cierre y todo, pero en sus inicios, digamos, cuando estaban dedicados a una programación un poco más variopinta, más abierta, era una emisora con un fuerte peso en el mundo de la música, y eso conectaba con locutores que hacían cosas muy interesantes como el mismo Polo Troconis, es decir, donde uno tenía la Hola. oportunidad de escuchar agrupaciones como talento venezolano, como Sentimiento Muerto, Desorden Público, y agrupaciones extranjeras como Soda Stereo, en el caso hispano, o muchas agrupaciones como The Police o bandas de rock británicas o inclusive de Estados Unidos, y que servía para uno entender lo que estaba pasando. Quizás nosotros somos como esa generación un poco que le ha tocado vivir el híbrido y pasar de lo análogo a lo digital, de vivir el televisor de perilla al Netflix, pasar un poco desde el disco de vinil al MP3. Wow. Entonces te permite tener un poco de conocimiento y te permite tener un poco de experiencia,
pero tampoco ni ser un abuelito, ni tampoco eres un teenager. Mira, Entonces estás como en ese punto medio donde sí, estás como en ese punto medio donde, bueno, vas disfrutando todo, ¿no? Y estás como a la casualmente, expectativa de que quizás mañana va a cambiar, no sí, sabemos. claro. Es que casualmente con Manuel hablamos de eso hace días, que yo le decía, mira, mi generación, porque valga decir que, por lo menos, me imagino que el caso de Iván, el caso de Miguel, caso mío, somos una generación que venimos de un mundo netamente analógico y tuvimos que hacer esa transición, pero de golpe, porque fue de golpe al mundo digital. Y eso que estoy diciendo, tal cual, esos cambios, yo creo que la radio ha simbolizado esos cambios. Ahora, Miguel, perdón, Iván, y para todos los demás, tocaste algo interesante de la música. Entonces, ya que la radio nos dio este componente emocional, ¿recuerdan esas primeras influencias musicales? Es decir, porque yo por lo menos recuerdo que mis primeras influencias musicales fue gracias a mamá. YBK Mundial, ella escuchaba un programa después del noticiero que se llama Mariachis y Canciones, creo. Mariachis y canciones. Ahí está. Y entonces, ¿qué era lo que venía? Pedro Infante, Jorge Negrete, Julio Jaramillo, Rocío Dúrcal, toda esa gente. Y eso fue bolero, la ranchera, que hoy no las sigo, no es mi género favorito, pero cuando las escucho, ¡pac!, me traslada. Entonces, ¿cuáles fueron sus primeras influencias musicales a partir de la radio? Que me imagino que fueron en parte también influencias musicales de sus padres. Bueno, Julio Jaramillo, como lo dijiste, recuerdo mucho las canciones del Puma, que sé que no te gustan. Rocío Dúrcal. Sí, él tiene un inconveniente ahí con el Puma. Tiene un pasado oculto. Los Panchos, sí. Perdón, Tienen que agarrarse de las manos, Lo desnudaron aquí. No, pero está bien, bien hecho, bien hecho. Lo siento, ¿Qué lo tienes siento. con Lila Morillo que tuviste con Lila? Bueno, de hecho, el Puma es muy querido en Chile, ¿eh? Sí, Oh, bastante. muchacho, ni te imaginas. Y tú sabes la pelea que yo tengo. Cuando a él lo vienen, ¿tú eres qué, venezolano? ¿Dónde viene el Puma? Y entonces, El Puma. Oye, pero en Venezuela hay mejores cantantes que el Puma, caramba. Ojo, señor Puma, si usted me escucha, no se vaya a sentir ofendido, pero hay mejores cantantes. No es personal, Puma. Pero hay que hacerle saber que en Chile lo quieren mucho. Sí. Y lo relacionan con Venezuela. Totalmente. Sí. Totalmente. Una estrella ya. A ver, Marjorie, ¿y algún otro cantante que tenías también, aparte del Puma? Recuerdo Los Panchos, José Luis Perales, José Luis Nicola Perales. Divari, que es el italiano. Ajá. Sí. Juan Gabriel, Rocío Dúrcal. Son tantos. Claro. En el caso de Miguel y de Iván. Bueno, en realidad también, mi papá, canciones como Los Terrícolas, Sí. Los Ángeles Negros, Los Pasteles Verdes, Alfredo Sadel, porque mi papá, bueno, le gustaba mucho la música de época y yo crecí con esa música. Mi mamá sí era más romántica, pero también de ranchera. Le gustaban mucho los programas de rancheras, músicas de ayer y de hoy, mucho, y todo tipo de música, de verdad que variado en ese género. No se encajaba en un solo género, pero sí era lo que comúnmente se escuchaba en las radios de Coro. Qué bonito, qué bonito. ¿Iván? Bueno, fíjate que la AM, bueno, siempre una emisora que por lo general eran como muchos temas clásicos. En mi casa se escuchaban cosas como la Sonora Matancera. A mi papá le gustaba que si Alfredo Sadel, Jorge Negrete, Pedro Infante, pero también desde niño escuchaba música anglo que la escuchaba mi mamá como Tom Jones, y digamos que yo mismo ya me acerqué a la AM cuando escuchaba emisoras como Radio Capital o Caracas 750, me conecté con agrupaciones como The Police, como el mismo Bob Marley, o escuchaba talento venezolano como Sentimiento Muerto, que creo que fueron, por lo menos en mi caso, algunos nombres del mundo de la música que me dio como pie bueno, más adelante convertirme en músico, locutor, y además bueno, a investigar y a conocer un montón de bandas
previo al mundo del internet, que era como aquello la época de la revista, de hacer traducciones, de averiguar quién se iba de viaje para que te trajera algún disco. Digamos que esta generación que tiene un poco el acceso de herramientas como YouTube o el mismo Spotify, tiene también un poco el pesar o el vivir con tanta información que a veces se saturan o Sí. están como abrumados porque quizás como no hay que escoger o digamos el criterio para tener una selección, digamos, bien afilada, con buen Justamente, gusto en cuanto a los términos musicales. exacto, sí, es que justamente a eso íbamos, porque esa era la influencia de los padres, pero tú nos comentas que tú tuviste la oportunidad como de que escribir tu camino, básicamente. Exacto. Yo, por lo menos mi caso, Sí, mi mamá es cristiana y bueno, yo crecí con la música cristiana, entonces esa era como la influencia que yo recibí. Yo después, cuando tuve como 15 años, es que comencé a escuchar otro tipo de música y no sé qué. Pero sí, sí es eso, o sea, por lo menos me parece interesante que él sí tuvo como esa chance de irse por otro camino. Y en cuanto a los chamos de ahora, sí, ahora en YouTube es como que lo que venga y ya no tienen como algo bien establecido, sino lo que salga ahí no sé, en la portada de YouTube, eso es lo que reproduce. Sí, sí, eh, es que, bueno, eso que está diciendo Iván, que él se pudo librar de la influencia de sus padres, parece que muy tempranamente, no sé en el caso de Marjorie, el caso de Miguel, ya Manuel dijo que él se pudo librar a los 15 años, pero ¿cuándo se libraron ustedes de la música de sus padres? Yo me libré como a los 14, 15 años más o menos, que ya comencé a escuchar mis propias emisoras, Chao YBKE, Chao Radio Rumbo, y escucho, por ejemplo, recuerdo mucho una emisora que se llamó, porque ya no existe, Ávila 91.9, la cima del sonido. sí, sí la Y, recuerdo. y luego la 92 y todo eso, ¿no? Y entonces ya comencé a escuchar más música de rock, me comenzó a interesar más el rock, reggae, el jazz inclusive, y entonces ahí ya como que marqué distancia, como que bueno, la música de mis padres, muchas gracias, ahora voy con mi música. El caso de ustedes, Marjorie, Miguel, ¿cuándo ocurrió eso? Sí, más o menos esa es la edad en la que uno como que pudo decidir qué escuchar. Eh, Me acuerdo que es la FM se empezó a Uh -huh. escuchar. Claro, ya era como un espacio para ellos, un espacio para nosotros. Ellos normalmente al llegar de su trabajo con su cafecito colocaban su emisora. Uh -huh. Uno Exacto. cuando regresaba del colegio, uno tenía la opción de escuchar todo ese tiempo la FM y la música como más actualizada y otros géneros. Mira, Pero en lo realidad, escuchaba escondida. Mira, Lo escuchaba escondida. Ella, antes de que llegue mi papá, escucho mi, sí, mi bueno, emisora. mi papá era amante de la música de su época, por supuesto, bolero, Uh ranchera, -huh. romántica y eso. Mi papá, yo creo que si estuviera vivo, estuviera infartada con el tipo de música que tenemos que escuchar hoy en día. De verdad que es increíble el cambio. Y a mí me quedó gustando el estilo de ese tipo de música con la que crecí. De hecho, yo me siento como un poquito vieja prematura, porque tengo unos gustos así, como él dice, es un híbrido. Pues hay cosas de esta época que me gustan, pero me sigue gustando más lo antiguo. Mira, qué interesante. Sí, yo Miguel. también, yo también. Yo también. A mí me gusta mucho la música antigua. Siento de que tenían en realidad letra, de que no era, como dice mi papá, eso es lo que es pura bulla. La música tuya es pura bulla, puro chucuponco, ponco, ponco y más nada. Sí, sí. Y, pero sí, me gusta todo tipo de género. No tengo un género en específico. Me gusta todo tipo de música. Creo que por eso, porque crecimos con esa, con esas emisoras de nuestros padres que nos abrió el abanico, la posibilidad de poder escuchar cualquier tipo de género en coro, y ahí veo la diferencia de decir de que Coro, como es un pueblo comparado con la capital, costaba un poco este otro tipo de músicas que se escucha mucho en la FM. Solo recuerdo la Mega, que si era, tú podías escuchar rock, podías escuchar cualquier otro tipo de música, pero en Coro era fijo, Radio Coro, Onda de los Médanos, La Sierra y música popular, muy folclórica, salsa, merengue, muy poco se escuchaba un rock, muy poco se escuchaba un vallenato, pero eso era la música, por eso crecí con esa música y me gusta todo tipo de género.
Qué bueno, qué interesante. Mira, Polifacético No sé, musicalmente. Ajá. Sí, ah, sí. no sé si recuerdan que habían emisoras que uno podía llamar y uno solicitaba la canción que uno quería Sí, escuchar. Por O sea, no supuesto. me acuerdo de la emisora, pero sí, yo tengo recuerdos Creo de eso y bueno. Yo le comentaba a Oscar, perdón, que por lo menos en la 103.3, la Radiorama, yo llamaba con mi hermanita y siempre pedíamos una canción. Ella es fanática de Mar Anthony. Y bueno, nosotros podíamos pasar 3, 4 horas esperando que colocaran la canción de nosotros, pero eso era, nosotros éramos fanáticos, nosotros pedíamos la canción y nos sentábamos a esperar ahí. ¡Ay, mira, colocaron la canción! Genial. Esperábamos todo ese tiempo. ¿Y no te le llegó a pasar Sí. que el locutor decía, bueno, los pedidos que quedaron serán para el próximo programa, pero no? Bueno, sí, por Sí, supuesto, sí, por sí. supuesto, Imagínate la cantidad de personas que pero solicitaban canciones. no, a lo que iba es que eso era mágico. O sea, Sí, Sí, sí. exacto. era mágico, era genial que Eh, que tú pudiese, tenías contacto directo con los locutores. Exacto. Sí, Sí. Básicamente en ese momento no existía, hay que poner a la gente en contexto, no existía lo que es el Twitter, nada de ese Nada, tipo de redes WhatsApp, nada de sociales, eso. Es solamente llamar inicialmente antes de que el celular se masificara. Y luego cuando ya teníamos mensajes de texto, que tú enviaras un mensaje como que, hola, te saluda Oscar o te saluda Manuel. Y que ellos dijeran en la radio, en su programa, y saludo para Oscar y Manuel y o Mario y o Iván o Miguel. ¡Oh, mira, Se mira! ¡Me sentía saludó! ¡Me como- saludó! Uno se volvía Sí, como sí. loco. Chicos, Sí, sí. disculpen un segundito, vamos a tener que hacer una pausa y Exacto. volvemos. Bueno, volvemos y Y estábamos entonces comentando sobre los gustos musicales y cómo comenzó esta rebeldía musical y radial cuando migramos a las FM, porque las AM de alguna manera tienen ese aire, digamos, muy, digamos, de tradición, muy de nuestros padres, pero nosotros, bueno, migramos a la FM. Y como yo lo decía en su momento, mis primeras emisoras fue 91.9, La Cima del Sonido, Ávila, y luego la 92. ¿Cuáles fueron sus primeras emisoras FM, una vez que ya se comenzaron a constituir en el dial como tal? Bueno, yo recuerdo la 92.9, la Hot 94, Ujú. 96.3, A este candela pura, la 106 fiesta. y son las que recuerdo por ahora. Yo recuerdo La Mega, Ya. Rumbera, Ujú. claro. Sombrano, Elina, Metrópoli, son las que recuerdo realmente ya después cuando uno empezó a escuchar realmente la FM de nuestra edad. Claro. Y antes que Iván comente, porque Iván seguramente lo va a poder decir con mejor precisión, las FMs, o una de las funciones que yo por lo menos puedo percibir, las FM es que las FM comenzaron a dirigirse o a parcelarse, para llamarlo así, para un público en específico. Teníamos, por ejemplo, la 92.9, que era para un público netamente juvenil que no iba a escuchar ningún tipo de música tropical. Pero teníamos, por ejemplo, la Candela Pura para un público juvenil también, pero que le gustaba ese género musical. O la Fiesta 106. U otras emisoras, por ejemplo, como Ávila 91.9, que rara vez colocaba música tropical, pero era como que, bueno, para este público semi-juvenil que puede escuchar un poquito de todo. No sé, Iván, tú que eres hombre de la radio, quizás esa fue la primera función de las FM, o inicialmente, o luego, o fue que se transformaron en la medida en que vieron esos segmentos que están como vacíos. Mira, la evolución de la FM es realmente súper interesante porque, bueno, arranca como una evolución técnica en un principio como tal. Y una de las potencialidades que ofrecía la FM en sus inicios era, bueno, la música en estéreo. Creo que perdimos. Detallito técnico ahí, Sí, pero... creo que perdimos a Iván. Voy a intentar recuperarlo. Hay que recordar que lamentablemente la conexión en internet en Venezuela no es la mejor.
Entonces, Con el palo de agua. Y está con el pasando Sí, la dificulta. tormenta. Sí, dificulta. No, exacto. palos de agua, Miguel. Palo de agua. Ahí sí, Palo de mira, agua. le salió lo venezolano, con el palo de Eso. agua. Palo Para de los- agua. Para nuestros amigos que nos están escuchando en otras latitudes, palo de agua es una tormenta. Exacto. Una tormenta. Es la famosa tromba aquí que se ha formado. Eso. Tromba. La tromba. Vamos a intentar recuperar a Iván. Bueno, pero de Vamos a igual seguir manera- hablando nosotros, sí. Entonces, Claro, claro. mientras llega Iván, yo realmente llegué a escuchar Candela Pura y Fiesta 106, pero de verdad que no me gustaron. No me gustaron. No fueron mis emisoras. Para Claro, mí. porque es lo que tú estás hablando. Si tú habías elegido el camino de la música anglo o sea, en contrario que sería lo tropical, evidentemente ese tipo de emisoras no te iba a llamar la atención. Exactamente. Claro. Claro, y eso que tú decías de que las FM fueron segmentando su público, fueron Ujú. escogiendo y fueron realmente diciendo, bueno, nosotros vamos a dedicarnos a este tipo de música, y iban captando su público de esa forma. O la FM empezó a jugar con eso, que era la diferencia de las AM, y así también fueron posicionándose, igual que la FM, su auge también era comercial, ya dependían de una cuña, de otro tipo Sí, de claro. programa, más comercial. Era la gran diferencia a las AM de las que estábamos hablando anteriormente. Sí, tienes razón. Eso de la cuña, porque sí, digamos que la cuña se convirtió en parte como que en el sostén económico de estas emisoras, ¿no? De muchos locutores. Realmente. Yo recuerdo, por ejemplo, de Ávila 91.9 FM, La Cima del Sonido, había un programa que ellos tenían los domingos y que se llamaba Acuéstate con nosotros. Así mismo, acuéstate, o sea, era un nombre muy sugerente, Acuéstate con nosotros. Era, creo que los locutores, mira, me acuerdo todavía los nombres de los locutores, para que vean cómo influye la radio, ¿no? Cuando uno está chamo. Jorge Torres y Armando Simancas. Armando Simancas siempre decía, yo soy hermano de Giancarlo Simanca, Giancarlo Simanca, un actor venezolano. Este programa de Acuéstate con nosotros los domingos comenzaba a las 10 de la noche hasta las 12 de la noche, 12:01 más o menos, creo que iba por allí. Y ellos hablaban de todo. Y la mayoría que llamaban eran mujeres que llamaban y decían como que, ay, que ustedes sí son chéveres, no sé qué, la. Y, Manuel, mi pana, se fue la luz acá en Venezuela, aquí en Caracas. Ya en lo que se reconecta el Ahí está internet, te ingresando. devuelvo la llamada. Ok. Iván está conectando con Iván nosotros se está- nuevamente porque dice que se fue la luz en Caracas. Entonces, wow, está Sí, complicado. Bueno, ahí- cortesía. cortesía de Corpoelec. Corpoelec, De muchas Corpoelec. gracias. Muchas gracias, Corpoelec. Lo están haciendo Nuestro muy primer bien. patrocinante Sí, de Venezuela. ustedes se han convertido en nuestros primer patrocinantes en Viajeros Perpetuos. De verdad, muchas gracias. Son los mejores. A ver, vamos por acá estamos conectando con... Oye, pero bueno, Ay, no. para nuestros amigos que están en el exterior, estas son, bueno, partes de las vicisitudes, por no decir otras cosas que tenemos en Venezuela. Así Y es. hay que lidiar con eso. Ahí tenemos a Iván. Sí, Iván. después de la tormenta, después del corte de luz, volvió Iván. Iván, toca la puerta 3 veces y dinos que estás allí. Buena, bienvenido, aquí estoy. Muy bien, excelente, Iván. Iván, gracias. Iván, Corpoelec se acaba de convertir en nuestro primer patrocinador. Bien, llegamos en una presentación de Corpoelec. Como le dicen aquí, Cortoelec. ¡Eso! Corto el Mira, hablábamos acerca de lo que eran los programas que nos daban en la FM. Entonces, yo tengo uno por acá y no sé si ese les traiga algún tipo de recuerdo. Voy a dejarle un audio a ver, que a ustedes escuchen y opinen. Onda, la superestación presenta Nuestro insólito universo. 5 minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Ese es bisagra, ese es bisagra entre AM y FM, creo. Bueno, FM yo comencé a escuchar.
A ver, Bueno, de verdad que sí, bueno, eso es sin lugar a dudas, eso es parte de nuestra historia, uno de los micros que prevaleció durante muchos años con una excelente producción Aún y por continúa. supuesto la narración de Porfirio Torres. Pero yo quiero hacer un inciso breve, yo quiero comentar un par de cosas técnicas ahí. En la parte de la FM, en el caso de Radiorama 103.3, ellos fueron como bastante pioneros en Venezuela de un formato que se pondría en boga quizás a finales de los 90, un poco en la radio global, que era el formato Top 40, es decir, emisoras donde tienen 40 canciones que están rotando durante las 24 horas en la programación. 40 canciones, no más. Y un poco Radiorama era esa especie de Top 40 de emisoras donde tenías las canciones que estaban pegadas en Record Report, en National Report, y que, bueno, esas eran las canciones que sonaban cada 3, 4 horas. En su momento, la gente como que les molestaba ese tipo de emisoras porque las canciones eran como muy repetitivas, pero hoy en día, cuando vemos el boom hacemos un salto de años, pero un poco en conexión en paralelo, cuando vemos el boom de HTV o lo que hicieron en la década de los 90 canales como NTV o lo que venían haciendo en finales de los 80 canales musicales como VH1 en el caso de televisión, ellos llevaban, un poco salvando las distancias, pero llevaban este formato a la radio, pues donde tenías como un hilo musical que estaba constantemente dando vueltas durante 24 horas en la programación, y eso hoy en día, un poco por lo menos acá en Caracas y en Venezuela, hay un montón, una gran cantidad de emisoras top 40 que van de la mano del género urbano, pues el conocido reggaetón. Entonces uno escucha un reggaetón que suena a las 10 de la mañana y al mediodía está sonando de nuevo y a las 2 de la tarde vuelve a Mira, sonar qué y a las 4 de la tarde interesante. vuelve a sonar. Claro, Entonces, pensándolo de esa manera, sí, eso sucedía. Las canciones se repetían, Claro. pero claro, yo Sí. era niño y yo no tenía conocimiento de eso. Y yo nunca pensé en eso, pero qué interesante que nos estás diciendo eso, que entonces esta emisora fue pionera en este tipo de programación. ¡Wow! sí, sí, totalmente. Y en su momento de repente la gente no era bien vista, por lo menos Claro. yo que no era tan cercano a los géneros bailables, siempre decía, oye, pero en Radiorama las canciones rotan y rotan, o sea, no, ¿por qué no pondrán más? Y era porque ellos tenían un concepto, eh, quizás en su momento bastante claro y definido, de pegar canciones o de posicionar artistas, y eso es algo, bueno, perfectamente válido si es el concepto de la emisora, ¿no? Claro, mira, wow, pero eso es muy ilustrativo, muchas de gracias, verdad, de verdad. gracias, porque para mí, No, me parece que es genial, es sumamente genial. Además, yo siento que ese boom de las FM que arranca con la Mega y que ofrecía canciones en estéreo y que uno mismo, por lo menos yo que fui como tan fanático, o sigo siendo aún tan fanático de la radio, cuando uno tenía pequeños radios, esto que casi que en diciembre siempre me traía de regalo el Niño Jesús un radio. Entonces, cuando tú tenías un pequeño radio que podías escuchar en estéreo, tú le dabas un botoncito que en estéreo prendía un bombillo rojo y cuando sí, estaba en mono no. Entonces cuando lo escuchabas en estéreo, bueno, era como la magia del sonido, entrar a otro capítulo auditivo, escuchar la cuestión en estéreo, bueno, era muy significativo, ¿no? Y ahora, evidentemente las y- emisoras juveniles mostraban otros géneros musicales y eso también conectaba. ¿Sí? Iván, yo creo que me estás haciendo recordar, y se lo comentaba a Manuel hace días también, que la radio, esta magia de la radio es tan interesante y tan linda que si se escucha una voz por ahí es alguien que está llamando, no es a nosotros, por si acaso. Así que, bueno, yo decía que la radio es tan mágica que no sé si es porque o sea, no recuerdo muy bien por qué nosotros, por lo menos en mi caso, por qué no comprábamos cassette o discos, pero sonaba un tema musical y lo que tú tenías a la mano era un cassette, muchas veces viejo, un cassette en blanco, y lo colocabas en la casetera para grabar. Entonces, tú siempre estabas como que esperando, o sea, ya calculaba, esta canción la colocaron a tal hora, entonces en tanto tiempo la deben colocar, y estabas ahí, pegado a la radio como que esperando y preparado todo. Y cuando el locutor anunciaba, y ahora vamos a escuchar, no sé, a Sentimiento Muerto.
tú así como que, pero termina de hablar, termina de hablar. Y bueno, y ustedes saben, y el tipo se ponía a hablar así como que, y te lanzabas la canción de golpe y tú, y presionabas los botones para grabar. Sí, porque era un junto de teclas que tenías que presionar, porque en ese momento era como que era el play y era el de grabar. Exacto, tenías que darle los dos al mismo tiempo para que... Exactamente. Era muy entretenido, no como ahora. ¿Verdad? Claro, y después esperar a que el locutor no se atravesara en medio de la grabación y dañara entonces el tema. Se nos volvió a quedar congelado Iván. Bueno, ya sabemos que hay... Corpoelec, nuevamente, muchas gracias. Cortelec. Muchas gracias. Ustedes son los mejores. Ahí, Hay algo que también recuerdo de la radio, por lo menos en Coro y en toda Falcón, en Radio Coro, los 31 de diciembre, 60 minutos antes de que se terminara el año, colocaban un poema de Andrés Eloy Blanco, que es Las uvas del tiempo. Las uvas del tiempo. Las uvas del tiempo. Y existía un locutor muy famoso, fundador de esa emisora, don Pepe Lupe Polanco, quien lo recitaba, y en todas las casas antes de que se terminara el año, en familia, escuchando Las uvas del tiempo. Oye, qué maravilla. O sea, madre, esta noche se nos muere un año. Y ahí se iba, y todo el mundo estaba ahí llorando y escuchando Radio Coro. Es que imagínate eso, ya lo que te queda es una hora para comenzar un año nuevo, o sea, uno se pone nostálgico. Claro. Melancólico. Y esa es la otra magia de la radio, que tú para escuchar, y lo conversamos con Manuel también, tú para escuchar o para esperar el año nuevo, tú colocabas la radio. Y estabas allí, entonces cuando te anunciaba, y faltan tantos minutos para que inicie el nuevo año. Sí, porque por lo menos, no sé si cuando faltaban como 3 minutos, más o menos, comenzaba esto, era típico, tú tenías que colocar, porque no se utilizaba la televisión, eso es lo increíble, porque no se utilizaba la televisión para los últimos 5 minutos finales del año, sino se utilizaba era la radio, entonces tú buscabas ahí la emisora que te gustaba más y colocabas esto. Y el corteo. Esto... Sí. Wow, Se me paran los pelos, pues. Sí. Las campanas. Y a llorar. Y a llorar, no, es verdad. No, ya de ahí no la leo, no voy a continuar porque vamos a terminar llorando. No, aquí entonces... vamos a terminar, de verdad, vamos a terminar llorando en pleno julio. No, hermano. Oye, Aunque con esto del Ya cuando faltaba... coronavirus todos queremos adelantar diciembre para que se acabe este año. Sí. Ya cuando faltaban 5 para las 12, ya uno empezaba a llorar. Era así como que la magia de cuando se acercaba ese momento. Pero exacto, y eso nos los causaba la radio, justamente, nos permitía eso, la unión, no sé qué, todo el mundo, teníamos ese sentimiento. Pues. Toda la familia alrededor de ese aparato y que la familia seleccionara la emisora, no, coloque esta emisora porque ellos son más precisos, son más chéveres, o no sé qué. Y te dan el conteo y tú así como que, y te emocionabas, o sea, te emocionaba, pero también te producía mucha nostalgia y eso lo produce solamente este medio, la radio. La radio. Así es. Lo que pasa es que esa frase cuando dice, me perdonan que me vaya de la fiesta, coño. Ahí es cuando la vaina ya empieza todo el mundo con la lloradera. Oh, hermano. Sí. Yo no quería tocar mucho ese tema porque yo sé que es, oye, no sé, muy delicado. Sí, pero... mira, es que para ustedes que están fuera de Venezuela en estos momentos, de escuchar esos temas fuera de casa, bueno, Sí, Iván, realmente, sí, para nosotros, este tipo de situación y que recuerdas eso y tú dices como que, caramba, nunca pensamos que íbamos a estar en estas circunstancias, pero bueno, no nos pongamos nostálgicos, sí, porque nos pusimos melancólicos que íbamos a terminar de llorar. Mira, bueno, tomando en consideración eso, ¿ustedes podrían decir que en la actualidad la radio sigue siendo popular? ¿La gente sigue escuchando radio ahora mismo? Claro. Sí, yo considero que sí todavía. Yo pienso que ha agarrado más fuerza con toda esta nueva tecnología, con el Facebook, con Spotify, todo, la radio ha calado más. Bueno,
fíjense, particularmente yo en estos momentos estoy al aire de 4 a 7 de la noche, hora de Venezuela, a través del circuito Cadena Digital. Y un poco con esta temporada del COVID-19 tuvimos que replantearnos la programación en la radio. Entonces hicimos algo llamado el Club de la Cuarentena, donde tenemos como una especie de guardia musicales y los distintos locutores, bueno, arrancan de 7 a 10 de la mañana, después van de 10 a 12 del mediodía, después van de 1 a 3 de la tarde, yo voy de 4 a 7 de la noche. Y bueno, intentamos un poco acompañar a la gente con muchas informaciones de verdad que sean entretenidas, o sea, que la gente se sienta bien, sienta compañía, y que le puedan dar la vuelta también al tema de la pandemia, porque evidentemente no podemos transmitir desde cabina, tenemos que transmitir desde casa, muchas veces tenemos el internet en contra, muchas veces, o sea, tenemos que ir como superando obstáculos tanto técnicos como humanos, porque hay que replantearnos en estos días. Pero sí, una de las cosas que he podido comprobar es el encendido que ha aumentado de la radio en estos días, porque muchas personas están en casa o están en la oficina escuchando la radio y comienzan a interactuar, claro, de distintas plataformas, porque a su vez estás transmitiendo por la radio, pero entonces te escriben por WhatsApp o te escriben un DM de Instagram, es decir, están conectados a la radio en un inicio, pero utilizando las plataformas paralelas para también acceder a eso y participar o interactuar o buscar un feedback, ¿sí? Claro, que justamente a eso iba, porque antes únicamente estábamos, por decirlo de alguna manera, Con el aparato. sí, encerrados al aparato. Pero ahora no necesariamente tienes que estar dependiendo de eso, sino tú puedes estar conectado por internet. Como por ejemplo en tu caso, que yo agarro y entro directamente a la página y me conecto directamente por ahí. Pero es que la prueba está, Manuel, yo, como te digo, yo desde que llegué acá a Chile en el 2017, yo en parte no me despego de Venezuela porque sigo escuchando la radio venezolana. Sigo escuchando, aquí nada más hacer las cuñas, a Éxito 99.9 o a veces la Mega. Claro. La 92, antes de que la cerraran, yo la escuchaba acá. Y el internet por lo menos ha permitido eso, que la radio se vuelva, creo yo, un tanto más global. Porque claro, yo por lo menos pienso yo, no sé, caso de Miguel, caso de Mario, el mismo caso de Manuel, pero para los que estamos afuera, escuchar esas voces, esos locutores, es todavía mantener, aunque sea imaginariamente, mantener un pie o los dos pies allá en Venezuela. Y eso es lo que produce, creo que en la actualidad la radio. La radio nos permite a nosotros todavía, por lo menos en mi caso, mantenerme conectado con Venezuela. Y escuchar una voz amiga, como la de César Miguel Rondón, por ejemplo, o la de Romano Siski, o por ejemplo, bueno, Luis Chatén ya está en Miami, o Erika La Vega creo que también está en Miami, pero otras voces como el profesor Briceño, que tiene un espacio en la mañana, en la Mega, o Nelson Bocaranda, es todavía decir como que, bueno, físicamente no estoy en Venezuela, pero te hace sentir como si lo estuvieras. Claro. Exactamente. Exacto. Pero y son voces que tú recuerdas, aunque ellos estén en Miami, en otro país, tú los escuchas y te identifican con Venezuela. Claro. Es verdad. Así es, sí. así es. Y antes de finalizar, no sé, algún locutor que los haya marcado, que ustedes digan, caramba, este locutor, ¿qué nota, qué gusto escuchar a este locutor, o locutores o locutoras? Bueno, hay varios. Hay una pelea. Por eso. Está Sí, bastante... es un poquito complicado. Okay. Yo puedo decir que uno de mis locutores favoritos, y claro, y aquí va a ser parecer obvio, pero César Miguel Rondón es de mis locutores favoritos. Enrique Lazo es otro. Y recuerdo a un par de chicas que eran muy buenas, creo que hasta hace 1 año, 2 años estoy en un programa que las llamadas boconas. Ellas tenían un programa en la Mega. Exactamente, ellas. Claro, yo por ejemplo, yo me identificaba más con Chatén, porque Chatén es como más... Sí, es nuestra... Entonces con Erika. Y con entonces, Erika. Claro, ahí es donde yo me siento más identificado con ellos, pues. Mira, en lo personal hay locutores que siempre he seguido su trabajo,
me parecen geniales. En el caso de XFM 101.5, Enrique Hoffman, que es la voz que identifica la emisora, y además tuve la oportunidad de disfrutar un poco de su programa en vivo, y era con una limpieza y una pulcritud que parecía el programa grabado, era impresionante. O sea, muchas veces, hasta que no lo vi en vivo haciendo el programa de radio, a veces dudaba, porque tú, sí, a veces dudabas, tú veías el programa como técnicamente tan limpio, tan correcto, tan perfecto, digamos, que te daba la duda. Tú decías, bueno, pero es que no hay un bache, el operador no se equivoca, el locutor no se distrae leyendo algo, y era un poco porque tenían como un nivel de producción muy bueno. El caso de Lee Bravo me parece que también rompió un poco el temprano con aquellas voces acartonadas, engoladas, con eso, y abrió paso a una radio un poco como más sincera, más transparente, más de voces normales como habla uno, y creo que eso nos dio pie a locutores que venimos como una generación emergiendo, y que no tenemos aquellos vocerrones de voces emblemáticas, digamos, en el sentido que son como aquellas voces muy profundas que identificaban circuitos o canales de televisión, pero que evidentemente hacen su trabajo muy, pero muy bien. Creo que pudiese destacar. Eran voces comerciales más que todo. O sea, ese tipo de voces grandes eran voces comerciales que identificaban algún canal o identificaban alguna cuña. Claro. Creo que hay un trabajo súper importante que hacía, o que hace, que sigue haciendo el venezolano Edgar García, conocido como El Negro, que él vive actualmente en Miami, y durante muchos años fue la voz de Warner Channel junto a Santiago Duarte. Antes de irse de Venezuela, era la voz de Circuito Onda, de Unión Radio, y hoy en día, bueno, es el voiceover de todo lo que es la plataforma de A&E, un poco en el caso de televisión, un excelente voiceover, y que también por muchos años llevó el Hit Parade aquí en XFM, digamos, como en esa última etapa. Y bueno, lo recuerdo, pero además de compañero de la universidad, gran pana, gran amigo, excelente locutor, Edgar García. Wow, qué bien. De verdad, chicos, hacer este viaje por la radio en Venezuela, que fueron nuestros inicios, nuestros gustos musicales, ha sido fantástico, pero nada, ya se nos está acabando. Estamos llegando al final. Así que, de verdad, reiterarles a todos ustedes este placer, ¿no?, de hablar sobre la radio y recordar, porque yo creo que también se trata de esto, recordar esta frase manida, lugar común, recordar es vivir, y viajar al pasado siempre suele ser muy interesante, y sobre todo cuando tenemos anécdotas comunes como que nos unen, como es el caso de la radio. Exactamente, compañero. Bueno, chicos, si les ha gustado este video, de verdad que apóyennos con un like, compártanlo, síganos por todas nuestras redes sociales, y bueno, más adelante probablemente traigamos una segunda parte, porque realmente el tema de la radio es muy interesante. Muy interesante. Sí. Bueno, muchas gracias de verdad por haber colaborado con nosotros, muy agradecido, y esto fue este programa. Así que chao, muchas gracias, Chao. cuídense. Gracias. Corpoelec, nuevamente, gracias. Un saludo fuerte, Manuel. Gracias de verdad, gracias a Marjorie, gracias a Miguel, gracias a todos por la conexión. Bueno, ahí estamos en sintonía, estamos a la orden. @Pérez Salaya, Instagram, Twitter, nada, ahí estamos, nos estamos comunicando. Sí, pero yo voy a dejar el enlace de la radio, lo voy a dejar acá colgado en el video. Exacto. Para que la gente pueda entrar en el horario que tú diste, de lunes a viernes, de 4 a 7, entre a la radio donde tú estás. Claro, valga la cuña. Chao. Cuídense. Chao, Un abrazo. gracias. Hasta luego, pues. Chao.